Ok. Habíamos quedado entonces en la última clase, ¿sí? Entonces recuerden, habíamos definido la fuerza. Aquí ya teníamos una primera eh, restricción importante. Verán que lo que ya estamos haciendo varias restricciones, hoy haremos unas importantes más. Decimos que la densidad es uniforme, es la misma, no cambia. Lo cual, una vez más, tienen que pensar que en el medio real justamente es lo que no sucede, ¿no? Eso no sucede. Los materiales tienen distinta densidad. Entonces, insisto, toda esta idea de ir haciendo estas ecuaciones, porque simplemente podemos escribir la ecuación de onda, es a lo que queremos llegar. Vamos a llegar el día de hoy a la ecuación de onda. Pues podría ser el camino, ¿no? Pero la idea es que durante ese desarrollo vamos encontrando todas estas restricciones que nosotros vamos poniendo, que luego nos tienen que aclarar cómo o dónde están las limitaciones de interpretación de los métodos sísmicos y sismológicos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, vean que vamos haciendo algunas simplificaciones muy importantes, midiendo densidad constante, ¿no? Usando la densidad constante. Y habíamos llegado a sumatoria de fuerzas masa por aceleración y nos habíamos quedado en esta ecuación de acá. Y recuerden que otra ecuación que teníamos, o sea, ya la había borrado, pero teníamos la otra ecuación que me decía qué cosa, que el tensor era la ley de Hooke simplificada ya, ¿no? De las 81 componentes, quedaba de K UK más mu. Entonces aquí tendrán cuidado no confundir el U, que es el desplazamiento, con el mu, que es el parámetro de la M, derivada de UJ más la derivada J décima de UI. ¿Sí? Entonces verán, ¿no? Creo que la vez anterior habíamos escrito esta ecuación, habíamos llegado, me acuerdo que le subrayé. Recuerden que aquí habíamos escrito lambda de eta j, ¿no? Eh, y obviamente lo que estoy haciendo ahora, no sé si ven, estoy reemplazando el E y J de la ecuación original. En este caso aquí había un E, K, K, ¿se acuerdan? Pero estoy reemplazando eso, ¿por qué? Por las componentes del tensor de, de deformaciones puras, que son las que encontraron en el segundo deber, en el deber que debían entregar hasta el día de hoy. ¿Sí ven? Aquí revisarán. Aquí al principio estaba el EKK, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es reemplazando esa componente EK y K. ¿De dónde estoy sacando? Estoy reemplazando, en cambio, en la componente E y J, que es la que ustedes hicieron, ¿no? Reemplazamos las dos. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, obviamente, que solo me quedan las derivadas K de UK. Y lo mismo, acá, originalmente estaba, decía, aquí escriba el tensor EI, J, y acá además había un 2, ¿sí? Era la ecuación original de la ley de Hooke. Entonces ese 2 con el 2 del tensor se simplifica y me queda mu y las derivadas I de J, J de I. Entonces, me estoy saltando un paso porque es precisamente el deber que ustedes hicieron, ¿no? Entonces, estoy reemplazando ahí. Pero tengo que ir más allá. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que introducir el tensor de esfuerzos acá, en la ecuación de Newton. ¿Sí? Tengo que volver a derivar esto acá. Entonces voy a empezar a escribir al revés, voy a empezar a escribir este término. Creo que sí me alcanza acá. Rho. ¿Sí? Escribo este término de acá. Y ahora tengo que aplicar la derivada j a todo esto de acá. Ahora aplico derivada a todo esto de acá. Aquí mucha atención, como les decía, todas las reglas de derivación siguen funcionando. Lo único nuevo va a ser este delta de Kronecker. ¿Sí? Es la única novedad. Todo el resto son las mismas operaciones, ¿no? Aquí todavía no estamos haciendo una derivada
tensorial respecto a un tensor. Eso no. Por lo tanto, lo que en realidad estamos aprendiendo aquí como tensores, pues es esta notación, ¿no? Que me permite, por ejemplo, aquí escribir mucho más compacto que escribir toda la matriz. No tendría que aquí llenar, hacer unas matrices grandes, escribir una ecuación con matrices, ¿no? 3 por 3. Entonces, al final ustedes ven el uso de tensores a nuestro nivel, pues está en compactificar la notación. Entonces, verán que tengo que aplicar la derivada respecto a esto. Entonces, tengo derivada de este término. Es una suma, ¿no? Derivada de acá un término, derivada de acá otro término. Y aquí ya voy a aplicar otra simplificación más, que es la siguiente. Yo siempre hablo de los parámetros de la M, lambda y mu, y digo que son constantes, porque, bueno, supone que son para un mismo material. Pero, una vez más, la onda que vamos a ver, la perturbación que estamos estudiando, que es una perturbación elástica, que vamos a ver que tiene una forma de onda, pero en principio, ¿se acuerdan? Es una perturbación que fue generada por un gradiente en el tensor de esfuerzos. Como va a ir propagándose en el medio natural por varios materiales, ¿sí ven? Tanto lambda y mu tienen que cambiar también, ¿no? ¿Sí? Va a pasar por un granito, por ejemplo, y luego va a pasar a una calcárea. No van a tener el mismo lambda y el mismo mu. Entonces, en principio, eso debería ser también variable, y el momento de aplicar la derivada debería tratar este lambda y este mu como variables, ¿no? Pero precisamente aquí hago ya una nueva simplificación importantísima en las ecuaciones de la sísmica y la sismología, ¿no? Voy a decir que este lambda es una constante, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo lo puedo sacar de la derivada y me queda, verán, aplicar la derivada jésima de delta i j, delta k, uk, y lo mismo, ¿no? Este mu puede salir de la derivada, delta j, de toda esta derivada de acá. Acá ya lo puedo escribir. Bueno, dejémoslo un paso más, ¿no? Delta j, delta i. Entonces verán que este delta, o derivada parcial, más que delta, porque este es el delta, derivada parcial jésima, es una notación, ¿no? ¿Verdad? Nada más. De las varias formas que tenemos de notar la derivada, ¿no? Ustedes ya conocen, pues otra más. Y con esto, ahora, una vez más, este término de la izquierda, pues no cambia de nada. Este lambda se queda ahí. Y ahora viene la duda, ¿qué hace este delta IJ ahí? ¿Sí? Que ese es ¿recuerdan? Que es el delta de Kronecker, es un número, vale 1 o 0. En realidad, yo inclusive también le puedo sacar fuera de la derivada, porque es una constante. ¿Sí? Este delta IJ es una constante, ¿vale 1 o vale 0? Pues puede salir fuera de la derivada. ¿Pero qué me va a ocasionar? Recuerden que el delta de Kronecker lo que hace es que vale 1 cuando i es igual a j, o cuando j toma el valor de i. ¿Sí? Entonces, lo único que me va a hacer esta pequeña función de aquí es ¿qué cosa? Que si ustedes quieren, lo único que me dice, esto va a ser diferente de 0, simplemente cuando j tome el mismo valor que i. Todos los demás casos van a ser ceros. Por lo tanto, me queda la derivada a que me va a quedar diferente de 0 es cuando j sea igual a i. Cuando j es igual a i, el resto igual, ¿no? uk. Entonces, ustedes ven, manejar esta función del delta de Kronecker es bastante simple, ¿no? En realidad, de hecho, es como ustedes, lo que se conoce a veces como la contracción o el cambio de índices, nada más, una permutación de índices al final es lo único que ocurre, ¿no? Cuando tengo un delta i. Pues no es ninguna función complicada. Ahora, yo sé que no es tan común como las otras funciones que pueden utilizar,
Pero ustedes ven, es una constante. Lo único que hace es que ustedes quieren permuta, ¿no? Aquí teníamos la derivada j, pues ahora tenemos derivada i. Y acá, ¿qué me va a quedar? Más mu. Y ahora sí, bueno, acá no tengo mucho que hacer. ¿Sí? Puedo aplicar aquí me conviene separar, si ustedes quieren. Me conviene romper este paréntesis. ¿Sí? Entonces me conviene romper este paréntesis, me queda mu por derivada j décima de derivada i de u j más mu derivada j, verán la diferencia, ¿no? Apenas son los subíndices. Voy a escribir bien acá. Y nada más, si ven, hasta ahí, vamos a ver un poco, hasta ahí van a llegar estas notaciones tensoriales, por si acaso, no vamos a ir más lejos. Porque para lo que sigue, conviene o es más evidente regresar a la notación vectorial. ¿Se puede hacer esto sin notación vectorial? También, ¿no? Hay muchos textos que ustedes verán que no hace falta entrar a esta complicación adicional de los tensores, pero solo les digo, no vamos a ir más lejos que esto con los tensores. Es al menos una primera idea de su estructura, su funcionamiento, qué es lo que pueden esperar. Ya que al final, como les digo, al final, si es que en algún momento van a profundizar en esta cuestión de la elasticidad, sobre todo, de lo que serían los métodos sísmicos, sismológicos, pues ese lenguaje de tensores es fundamental, ¿no? Entonces, no hemos hecho un curso de tensores, por si acaso, ¿no? Apenas vemos una pequeña aplicabilidad. Porque, como les digo de aquí, pues conviene ya volver a la notación vectorial. Es lo que ustedes han estudiado más, ¿no? Eso sí, conocen. Entonces, verán, ¿no? Es un avance que hacemos aquí en el curso específico de geofísica, pues no es algo, como les digo, o sea, los tensores no es algo que aparezca en todas las disciplinas, ¿no? Decía, básicamente es en las disciplinas de elasticidad, ¿no? Que pueden ser en ingeniería mecánica, ingeniería civil, o en el caso estudio ingeniería de geociencias, ¿no? En otras, en otras ingenierías seguramente puede hacer toda la carrera sin ver lo que es un tensor, ¿no? No hace falta. Pero es una estructura que siempre va a aparecer, al menos, digo, si van a ver la parte de sismología. Entonces ahora voy a hacer una traducción, si ustedes quieren. Aquí, por ejemplo, voy a escribir de una manera más compacta, ¿no? Utilizar la notación de Newton de 2 puntos. Y lo único que tengo que ver aquí es qué significan estos delta I, delta K, UK. Entonces, nada más recuerden, por hacer un ejemplo, ¿qué sería mi delta K de UK? Aquí recuerden, lo primero es que tengo una sumatoria, ¿no? Es decir, que tengo que sumar desde K igual a 1 hasta 3 la derivada de UK respecto a XK. ¿Esto qué me dice? Pues bueno, cuando vale 1, entonces me quedaría la derivada de UX respecto a X, la X1 es, la que XK1 es X, más la derivada de, cuando K vale 2 es Y respecto a Y, más la derivada de Z respecto a Z. Si ustedes se acuerdan, eso es una operación vectorial que ustedes ya trabajaron. ¿Sí? Recuerden que teníamos a nivel de operaciones o operadores vectoriales, teníamos tres tipos básicamente tres operaciones: el gradiente, la divergencia y el rotacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué operación es esta? ¿Sí? La operación es, ¿sí?, la divergencia de U, del vector U. ¿Sí? ¿Recuerdan? Para la divergencia del vector U, producto punto de este por este, nos quedaba la suma de las derivadas.
Eso es cuando tenemos la derivada acá respecto a acá. Pero acá, en cambio, tenemos la derivada I de algo que no es K. Entonces, aquí tenemos otra operación. Este, en cambio, es la operación gradiente. Entonces, en realidad, todas estas deltas que están ahí son las mismas operaciones vectoriales, pues que ustedes ya han manejado. Nada más que con otras notaciones, ¿no? Entonces, ¿qué me queda aquí? Lambda. Entonces, esta operación de aquí es la divergencia del vector U. Y esta de I es el gradiente, ¿no? Entonces, esto era simplemente para recordarlo, ¿no? ¿Esto? ¿Qué significa este de K u K? Recuerden, convención de Einstein, si tenemos el índice repetido implica una suma. Entonces, hacemos esta operación, es la divergencia. Porque son todas, ¿no? Van a ver. Ah, y el laplaciano, estaba faltando nada más. El laplaciano también es otra operación que podemos ver con el operador nave. Entonces me queda, bueno, empecé a escribir con este color, ya ni modo. Lambda, UK, más mu. Acá, una vez más, ustedes dirán, acá tengo, ¿sí ven? Acá hay que tener cuidado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, pero tengo de I respecto a J. Esto me indicaría, como están cambiados, que es primero, me dice primero, tome el gradiente. Luego tenemos el mismo J respecto a J, tome la divergencia. Vale la pena hacer esa operación acá más. Bien, puedo escribir. Bien. Esta ya la hice. Este es mu. Y entonces aquí yo puedo intercambiar los deltas, pues las derivadas se pueden intercambiar, ¿no? Las derivadas siempre son conmutativas, se puede intercambiar, primero hacer una derivada, hacer la otra. Y acá, en cambio, ustedes dirán, pero acá tenía con K, ¿sí ven? Es la idea de este tipo de notaciones un poco. Por eso estos se conocen como los índices mudos, ¿no? Es decir, uno puede intercambiar letras, ¿no? La única diferencia es que no podría poner la misma I acá. Pero en lugar de J, eso le puedo llamar L, W, M, es una letra. ¿Sí? Entonces, si ven aquí, tengo derivada J respecto a J. Acá teníamos derivada K respecto a K. En realidad es la misma operación. ¿Eh? Es exactamente la misma operación, nada más que aquí está con la letra J indicado en el índice. Entonces, esa es la sutileza de esta notación. Por lo tanto, lo mismo, ¿no? Esto es divergencia de U. Y este, como es diferente, es gradiente. Y acá tengo la tercera operación. Acá, en cambio, si ustedes ven, dice, tome dos veces la misma derivada y sume. Sume respecto a J. ¿Sí? Porque aquí está repetido la J. Eso quiere decir que hay una suma. ¿De qué? De la segunda derivada. Es una segunda derivada de U. ¿Cuál es la segunda derivada de una componente vectorial? Pues es el laplaciano, el nabla cuadrado. Pues por eso les decía, pues hasta ahí nuestra notación tensorial. De ahí en adelante, pues ya podemos trabajar con estas notaciones vectoriales. Entonces, igual, ¿verdad? Si hay dudas, esa pequeña... porque, les digo, hasta aquí llegamos con esto de los tensores, ¿no? Ir más lejos. Porque una vez que ya tenemos esto en forma vectorial, pues eso ya han manejado mucho más, ¿no? ¿Sí? Eso sí, trabajado mucho más con el operador nav. Lo único que hemos hecho es traducir. Ahora, les digo, pudimos haber seguido con esto, avanzar a todo hasta llegar a la ecuación de onda. ¿Verdad? Todo lo que estamos buscando aquí es mostrar que esa perturbación en un medio elástico es una onda. Verán que no hemos supuesto eso, ¿no? Nada, simplemente empezamos de una perturbación en un medio elástico y estamos resolviendo las ecuaciones. Lo que me estaba olvidando, y eso sí tal vez es importante insistir, estaba olvidándome que lambda y mu son constantes, ¿no?
Y esto sucede cuando pues verán que hemos hecho dos suposiciones importantísimas. En la clase anterior decíamos es isótropo. La isotropía que me permite esa matriz de ese tensor elástico de 81 componentes, colapsarle y hacerlo escribir de una forma mucho más compacta, ¿no? Ahí pierdo muchas componentes, cuando el medio es isótropo, es decir, es el mismo en todas las direcciones. Y ahora hago otra suposición importante, que dice el medio es homogéneo. Eso me permite decir que lambda y mu son constantes. Les insisto, en la naturaleza justamente eso no sucede, ¿no? El medio no es ni isótropo ni tampoco homogéneo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Vamos a ver que en principio, porque cuando la gente vio esto y dijo, bueno, esto seguramente sirve para algún medio elástico ahí en el laboratorio, pero ¿cómo se aplica esto a la Tierra? Pues porque a veces mucha gente dice, no, pero esas imágenes sísmicas que tienen ahí, ¿cómo justifican de que corresponda a esta teoría de acá? ¿Cómo saben que hay ondas ahí? Porque pues, todo eso es isótropo y no es homogéneo, no es del mismo medio. Entonces, la idea es, ¿qué cosa? Que en principio lo que vamos a pensar es que justamente el medio es isótropo y homogéneo, seguramente por capas, siguiendo un poco la estructura de la geología que ustedes ya tienen, ¿no? Conocen los estratos sedimentarios. Vamos a pensar que los estratos son continuos y que, pues obviamente, son homogéneos y son isótropos, ¿no? Y iremos propagando la onda por esos diversos medios. Entonces, eso les digo, no es, esto no se puede reducir siempre solo a las ecuaciones, ¿no? A las matemáticas. También hay que hacer simplificaciones y observaciones sobre el terreno y comprobaciones de que todas estas simplificaciones que uno hace, pues tienen algún sustento, ¿no? Entonces, obviamente esto, pues, ya está más que comprobado, pero verán que, recuerden, comenzamos diciendo de que las rotaciones no importaban, ¿no? Y eso es algo que experimentalmente apenas se demostró hace algunos años, ¿no? Hace apenas 10 años. Entonces, si ven esto, bueno, ya lo pudo mostrar hace mucho rato. Pero recuerden que son simplificaciones precisamente de las matemáticas, ¿no? O sea, no es cuestión de decir, bueno, aquí están las ecuaciones, porque en realidad es la ecuación de Newton de partida, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y ya está, ¿no? No es que ya encontré la ecuación y todo está resuelto. No, o sea, debería aplicar a la parte específica de que uno quiere estudiar en la naturaleza, pues requiere igual todo un trabajo teórico igual y también práctico, ¿no? Entonces, obviamente, si solamente estamos haciendo esto desde el punto de vista de las matemáticas, no hay ningún problema, ¿no? Podemos hacer las respectivas avances y seguir con todos los términos. Entonces, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es cortar una cantidad de términos que nos hubieran hecho unas ecuaciones gigantescas aquí. Entonces, como novedad aparte, eso en algún momento a la gente de las matemáticas y la física teórica, sobre todo, sí les tocó hacer. ¿Cuándo? Pues seguramente ustedes han escuchado esta famosa teoría de las cuerdas, de las supercuerdas, ¿no? Que es una hipótesis teórica, no se ha demostrado, pero teóricamente la gente empezó a pensar que había unas eh, estructuras llamadas cuerdas que eran elásticas, ¿no? Que vibraban. Bueno, luego se desarrollaron unas en otras dimensiones, en forma de membranas, pero todo eso en realidad se basaba en resolver ecuaciones de la elasticidad. Pero ahí no había la forma de hacer simplificaciones como estas, ¿no? De que hay homogeneidad, de que hay isotropía, de que las rotaciones no se puedan eliminar. Y además de eso, si ven, toda esa teoría se desarrollaba en espacios de 11 dimensiones. Se desarrolla, digamos, porque se siguen haciendo investigaciones, ¿no? Que no haya ninguna comprobación experimental. Entonces, sí, la gente ha seguido desarrollando estas ecuaciones, las completas, ¿no? Con todos, sin las simplificaciones que hemos hecho aquí. Y bueno, ha seguido tratando de aplicar a esas teorías. Y de hecho, fueron desarrollos matemáticos muy,
muy importantes, ¿no? Pues bueno, es una teoría que se quedó, o se ha quedado por el momento más en las matemáticas que en la física, ¿no? Sí, no hay ninguna forma experimental de poder corroborar esas afirmaciones de la teoría de cuerdas, pero en cambio a nivel teórico matemático, pues han desarrollado muchísimas ecuaciones y por eso inclusive ellos desarrollaron estas ecuaciones de las componentes rotativas, ¿no? Y fue gente que estudió esas teorías, las teorías de cuerdas, gente que hizo física teórica en esas teorías, que luego, pues como no había mucho, ya se dieron cuenta de que no llegaban a cosas interesantes en la física de la teoría de cuerdas, pues a alguien se le ocurrió decir, bueno, voy a aplicar esto a los terremotos. Y alguien le dijo, mira, en los terremotos hemos estado durante años haciendo esta simplificación. ¿Qué pasaría si se aplican esas ecuaciones a lo que ya tenemos acá, ¿no? Y eso se hizo, se encontraron las componentes y se, como les decía, se lograron medir, etcétera. Entonces, sí, ¿no? Hay campos que son totalmente teóricos y nosotros, como geociencias, pues tenemos una parte formal, ¿sí? Parte de matemáticas formales, pero tampoco es que lo nuestro sea teórico, ¿no? También tenemos simplificaciones experimentales que debemos hacer. Entonces, como el caso de esto, ¿no? Una vez más, otra simplificación adicional. Decimos que el medio es homogéneo. Entonces, ¿la podemos dejar ahí esta ecuación? Pues conviene hacer unos pequeños cambios. Por ejemplo, ustedes ven que aquí tenemos este término es el mismo. Entonces puede ser lambda más mu, que multiplica a gradiente de la divergencia de u. Y acá, laplaciano de y por cuestiones luego ya prácticas de los cálculos, es más fácil este laplaciano eh, cambiarle con una operación vectorial, reescribirle de otra manera. Este laplaciano de un vector u le puede escribir como gradiente de la divergencia de u menos el doble rotacional de u. Entonces verán que esta es una igualdad vectorial. Puede ser, vamos a ver, entre las diversas tareas que podemos ir planteando, por ejemplo, podríamos plantearle que prueben esta igualdad vectorial. Para eso tendrían que recordar cómo se hace la operación divergencia. Esa les mostré, ¿se acuerdan? Derivada de u respecto a x, ux respecto a x, derivada de y respecto a y, derivada de z respecto a z. Luego la operación gradiente, como hago el gradiente de esta operación. Y luego, por ejemplo, el laplaciano, ¿no? Entonces, recuerden que el laplaciano lo utilizábamos un determinante, ¿no? Y hacíamos el producto, resolvíamos el determinante. Así podíamos encontrar que el laplaciano. Y luego hacer la resta de lo que me quede y vamos a ver que me queda perdón, este sería el rotacional, lo que me queda es el laplaciano, ¿no? Puede ser uno de los ejercicios que planteemos o podríamos plantear. Obviamente no para el fin de semana, ya saben, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. Pues de aquí a sus ejercicios, más bien lo que les quedaría como tarea durante este espacio de tiempo. Bueno, supongo que otras materias, puede ser que les hayan mandado tareas específicas, pero pues dentro de este espacio amplio que tenemos de vacaciones, para no desconectarse tanto sobre todo, pues espero que ya tengan a disposición al menos el texto de base, ¿verdad? Todo esto estamos siguiendo del libro de Schiller, ¿no? O sea, básicamente eso. Para que puedan seguir estudiando y que no se quede esto desconectado después de que volvamos de las vacaciones de Navidad, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí pues, podríamos plantear ese ejercicio, ¿sí? Seguramente en un escenario de trabajo directamente en la clase, pues es un ejercicio típico que yo les proponía hacer siempre, era comprobar esta igualdad, ¿no? Entonces les menciono que eso ustedes están en la perfecta eh, en perfecto capacidad de hacer algo como esto, ¿no? Mostrar este ejercicio. Esto de acá es lo nuevo, ¿no? Esta parte de los tensores, pero esto ya lo han visto, lo han trabajado, y eso sí durante un buen rato en las materias básicas, ¿no? Entonces lo pueden hacer.
¿Para qué hicimos este cambio? Pues bueno, si ven, si reemplazamos este laplaciano acá, ¿sí? Me va a quedar, vamos a reemplazar de todas maneras, anda más mu. Entonces parece que se va a complicar. No, vamos a ver qué nos ayuda más esto. Entonces verán que me queda, hay que multiplicar un mu acá adelante, ¿no? Entonces me queda más mu gradiente de la divergencia menos mu rotacional del rotacional. Mu. Y ustedes ven que este término de aquí, mu gradiente de la divergencia, también está acá, mu gradiente de la divergencia. Por lo tanto, esto le puedo meter acá y que me va a quedar este más este, me va a quedar 2 veces este término de acá. Vamos a borrar hasta aquí. Entonces me va a quedar igual lambda más, entonces este término de acá con este que está acá, 2 veces, ¿no? 2 veces mu gradiente de la divergencia de u menos mu por rotacional del rotacional. Entonces, verán que hay una razón por qué escribimos de esta manera y no lo dejamos anteriormente con el laplaciano. Pues vamos a ver que es una manera más simple de resolver, ¿no? Esta ecuación, porque aquí lo que queremos es, como les digo, llegar a ver que pues hay una ecuación de ondas aquí. Pues verán que esta ecuación lo que describe es la dinámica del medio elástico, con todas las simplificaciones que hemos venido haciendo. Pero de esas simplificaciones, obviamente, eh, la idea no es para nosotros resolver la ecuación. No. Ese sería un camino, resolver esta ecuación, encontrar el desplazamiento en función de las otras, de las otras, de las otras componentes teóricas que están ahí. Pero en realidad, lo que a nosotros nos interesa es, como les digo, mostrar que lo que está inmerso ahí en esa dinámica son ondas, que hay ondas que están metidas ahí, que obviamente necesitamos visibilizar esas ondas. Entonces, para eso, vamos a necesitar otras. Vamos a tomar, por ejemplo, voy a empezar con cambiar un poco el color. De toda la ecuación. Y recordamos otra igualdad vectorial, verán. Hay algunas que son bastante básicas, pero, por ejemplo, la divergencia del rotacional de cualquier campo vectorial, por ejemplo, de un campo psi vectorial, es igual a cero, ¿no? La divergencia del rotacional siempre es cero, ¿no? Otra cosa que podríamos pedirles que prueben, ¿no? Estas igualdades. Primero hago el rotacional, luego tomo la divergencia y veo que es cero. De todas maneras, como vamos a... Bueno, no creo que valga la pena. O sea, les digo, ¿no? Estos puntos podríamos poner un poco como ejercicio en clase si tuviésemos un poco más de extensión en el tiempo, pero siempre más bien necesitamos el tiempo para ver otros detalles, ¿no? Recuerden que dentro de la planificación que tenemos ahí en nuestra página web, hoy deberíamos ya pues llegar a lo que es la ecuación propiamente de las ondas y tal vez la ecuación de la iconal, que es una simplificación de esa ecuación de ondas, ¿no? Pero de todas maneras creo que sí, ¿no? Nada más para acordarnos, porque yo sé que ustedes han trabajado con estas notaciones, pero
para acordarme, por ejemplo, si yo tengo, ¿cómo hago esta operación de acá? El laplaciano de un campo. Entonces recuerden que para hacer eso yo ponía I, J, K. En esta primera línea que pongo la derivada respecto a X, la derivada respecto a Y, derivada respecto a Z. Y acá, ¿qué voy a poner? Voy a poner la componente X del campo, la componente Y, componente Z. ¿Y qué consigo con esto? Pues me queda una componente Y que multiplica a la derivada parcial respecto a Y. Entonces, verán, ¿no? Por eso les digo, no vamos a entrar en detalles. Ya saben cómo hacer esta operación vectorial. Entonces, cojo Y. Como un determinante me queda la derivada parcial de Y de la componente Z menos la derivada parcial respecto a Z de la componente Y. Menos, hay un menos ahí por el determinante, la derivada parcial respecto a, entonces, borro esto, derivada parcial respecto a X de Z menos la derivada parcial respecto a Z de X. Y más la componente IJK. Acá me queda la derivada parcial respecto a X de phi Y. Aquí está de acá. Diagonal principal y acá menos diagonal secundaria. Entonces, para recordar cómo se hacía la operación rotacional. Nada más, ¿verdad? ¿Y cómo se hacía la operación divergencia? Bueno, creo que ya les hice hacia arriba. Pero, por ejemplo, si tengo que hacer la divergencia de un campo, ¿esto qué significa? En realidad lo que estoy haciendo es un producto punto de ¿qué? De respecto a XY más de respecto a YJ más de respecto a ZK, producto punto por phi de X y más phi de YJ más phi de ZK. ¿Sí? Es el producto punto, ¿no? Lo cual quiere decir ¿qué cosa? Que lo que voy a hacer cuando hago producto punto, todas las que sean la misma componente se va a hacer 1, me va a quedar. Entonces, esta con esta, 1 me queda la derivada de phi de X respecto a X, más la derivada respecto a Y, J con J. Esa es la divergencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo mostraría que todo esto de acá arriba ha aplicado la divergencia cero? Pues nada, simplemente tengo que tomar, ¿qué me dice? La derivada respecto a X de esto de acá. El Y se va. La derivada de Y respecto a Y de esto de acá. Se va. La derivada de respecto a Z de este de acá. Se va. Me van a quedar dos derivadas dobles, ¿no? Se van a ir simplificando. Por ejemplo, no lo voy a hacer porque ya más para recordar. Por ejemplo, me quedaría aquí la derivada respecto a X y respecto a Y de phi Z, positivo. Y vamos a ver que por acá nos va a quedar con el menos la derivada parcial de phi Z respecto a X respecto a Y, negativo. Entonces, este con este se van. Por ejemplo, acá tendría la de Y respecto a Z. Esa donde aparece, me quedaría entonces respecto a Y, respecto a X y Z. Pues acá, ¿sí? Nos va a quedar la derivada respecto a Y, respecto a Z, respecto a X, positivo. ¿Está negativo? No. Bueno, y así las otras componentes van a ir desapareciendo, ¿no? Como les digo, lo importante es que para el nivel que ustedes tienen, ¿no? Este tipo de operaciones con el operador Nabla, cálculo vectorial, pues son bastante, deberían ser bastante fáciles de llevar a cabo, ¿no? Les digo, la parte de los tensores, pues sí, eso es lo nuevo, pero esto han trabajado seguramente bastante
Entonces, aquí como un poco recordarles cómo se hacían estas operaciones, ¿no? Porque lo que nos interesa a nosotros es, como les decía, tomar la divergencia ahora de toda esa expresión que está acá arriba. Entonces, tomo la divergencia, aplico simplemente el operador divergencia. Me queda, pues acá es una suma, por lo tanto me queda divergencia de lambda 2 U gradiente de la divergencia de U menos divergencia de todo esto acá, ¿no? Mu eh, rotacional de U. Aquí, qué puedo hacer? Aquí ya vienen otras consideraciones. A ver si con la luz se ve un poco mejor. Bueno, vamos. Siempre tengo la duda de que esa luz a veces sale un... Bueno, ahí me avisan si es que no. Voy a hacer un poco más de luz por acá. Entonces, como les decía, aquí la idea es que, por ejemplo, el ρ, verán que estamos considerando que es constante, otra de las grandes simplificaciones que estamos haciendo. Como es una constante, sale de la derivada. Y aquí me va a quedar, recuerden, derivada respecto al tiempo, ¿no? Verán que esto simplemente es una derivada con un producto punto, nada más. Y esta aquí tengo una derivada respecto al tiempo. Yo puedo intercambiar derivadas, y ahí igual es una pregunta que a veces cuando ustedes están ya a este nivel, a veces se han olvidado, porque yo sé que sí, sí lo han revisado. Se puede intercambiar, por ejemplo, si tengo la derivada respecto a x, respecto a y, puedo poner la derivada de y, primero hacer la x y luego hacer la y. Es conmutativa. Ahí tomar en cuenta de que no siempre es conmutativa, o sea, no puedo siempre intercambiar derivadas. Se puede, y es la mayor parte de los casos, bien, por lo menos en física casi siempre sucede eso. Se puede intercambiar cuando las derivadas son independientes. Entonces, la una derivada aquí, esta verán que son derivadas respecto a las coordenadas x y z. Acá tengo derivadas respecto al tiempo. Las coordenadas de tiempo, bueno, son diferentes o son independientes de las coordenadas espaciales. Entonces, yo puedo intercambiar la derivada. Tendrán ese detalle, ¿no? Entonces, yo puedo en lugar de primero voy a hacer la divergencia y luego hago la derivada respecto al tiempo, la segunda derivada parcial respecto al tiempo. ¿Sí? Por esa propiedad. Acá, en cambio, si ven todo esto, lambda 2 mu, estoy diciendo que es una constante. Igual todo eso puede salir fuera de la derivada, es decir, fuera de la divergencia. Y me va a quedar gradiente, divergencia del gradiente de U. Y acá, en cambio, el mu sale igual fuera y me queda divergencia del rotacional de U. Este lado de acá, pues ya no tengo nada más que hacer. Y aquí sí, obviamente, yo puedo hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, aquí tengo la divergencia del gradiente. Eso yo puedo ver que es el laplaciano. ¿El laplaciano de qué? De esto que se queda acá. Si ven, esto me conviene porque acá como tengo divergencia de U, también acá. Pero en cambio acá, divergencia del gradiente, eso es el laplaciano, ¿no? Es el producto, verán, de dónde se define el laplaciano, ¿no? Es otra cosa que vieron. El nabla cuadrado se obtiene del producto punto de el operador nabla, ¿no? Entonces, ¿no? Nabla punto nabla es el laplaciano y me queda
la divergencia. Igual aquí estoy aplicando asociatividad, ¿no? La asociatividad de las operaciones vectoriales. Eso igual siempre se cumple. Y acá, pues bueno, recuerdo, nos hemos dicho que la divergencia de cualquier rotacional, tengo la divergencia de este rotacional, todo esto se hace 0 por mu, 0. Entonces ese término desaparece. Y si ustedes ven, he llegado a una ecuación, que voy a tratar de escribirle, lo único que se hace es que este ρ se pasa a escribir acá abajo. Creo que es lo que mejor nos resulta. Sí. Así me queda. Lambda más 2 mu, ¿verdad? Sobre ρ. Y acá me queda Laplaciano de el gradiente. ¿Y ahora qué necesitamos? Pues necesitamos que recuerden un poco en la materia para todos los que están ahorita vienen todavía de la malla anterior, ¿no? Es cuarto semestre. Aunque esa materia siguió en cuarto semestre, la materia de métodos numéricos, ¿no? Ahí está una de las ecuaciones que tenían que estudiar de derivadas parciales. Les recuerdo que ustedes estudiaron 3 ecuaciones básicas de derivadas parciales, ¿no? La ecuación de onda, la ecuación del calor y ¿cuál más era? Que yo igual ya... Y la ecuación de Laplace, ¿no? Básicamente. Esas 3 ecuaciones, pues al menos tenían que darle una primera revisada, ¿no? Que no va a ser nuestro objetivo resolver, pero ustedes podrían hacerlo, deberían un poco, ¿no? Esa era parte del trabajo en la materia de métodos numéricos, era resolver esta ecuación. Pero ¿dónde veo la ecuación de onda ahí? No se ve muy clara. Pues primero me acuerdo, ¿cuál es la ecuación de onda? Y entonces la ecuación de onda. Entonces, bueno, esa materia igual de cuarto semestre, pues bueno, algunas, sí me ha tocado dar algunas materias básicas, no todas, pero en algunas conozco más o menos bien. Y de todas maneras, pues siempre estamos en contacto con los compañeros de básicas, entonces no sabe específicamente qué han visto y qué no han visto, ¿no? Qué está o no está en su sílabo, porque precisamente la idea, si no, estaría hablando en el aire, ¿no? Y verán que todo esto igual, ¿no? O sea, todos ustedes vienen con la formación por si acaso, de la malla anterior, pero por si acaso eso no ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, en métodos numéricos, en las de cuarto, se bajó un poco de lo que es los splines, algunos detalles, que son técnicas muy interesantes, muy importantes, pero que no son las más utilizadas, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, esto de la ecuación de onda sigue ahí, ¿no? Entonces, eso, compañeros que vengan luego, ya de los nuevos mayas, pues esto también es. Y en realidad ahí es donde justificamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué necesitamos que ustedes vean una materia como métodos numéricos, matemáticas 4? Bueno, que verán que ahora ya, porque antes era común para todos, ¿no? Pero ahora con la nueva reforma no todos ven, por ejemplo, métodos numéricos, matemáticas 4, ¿no? Y lo que me acuerdo, creo que ya solamente vemos en la Facultad de Ciencias de la Tierra y Agua, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, necesitamos que ustedes lleguen a una materia como esta, con este conocimiento, ¿no? Que aquí lo que está es una ecuación de onda. Una vez más, ¿dónde está la ecuación de onda? Bueno, recordamos que una ecuación de onda se escribe o tiene la forma, seguramente no vieron la ecuación vectorial de onda, pero la ecuación escalar. Entonces, esta parte sí, ¿no? ¿Verdad? Segunda derivada respecto al tiempo parcial de una función u, una constante al cuadrado por la segunda derivada de una función respecto a la posición. Entonces, esto es una onda que se propaga en una dimensión, ¿no? Acá obviamente tenemos una onda vectorial, una onda que tiene componentes en las 3 dimensiones, se propaga en las tres dimensiones. Entonces, si ven, ¿no? La estructura, ¿no? Segunda derivada, una constante al cuadrado, y esto de acá, ¿no? Hemos encontrado
una onda con velocidad aquí sí viene lo importante porque esto es una de las bases de toda la sismología, si ustedes quieren. Por eso les digo, en cursos, por ejemplo, en el libro de Curie, que es un libro mucho más reducido, casi es un manual de geofísica, les digo, es importante leerlo, revisarlo, porque eso le da una idea básica de lo que uno tiene que aprender. Pero, por ejemplo, en el libro de Curie, básicamente se puede comenzar desde aquí. Y miren, hay unas ondas sísmicas. La una tiene esta velocidad. Poner la BP, vamos a ver por qué. Verán que esto es tal, necesito que sea la velocidad desde la raíz cuadrada de esto, ¿no? Raíz cuadrada de lambda más 2 mu sobre rho. He encontrado la onda P. ¿Por qué se conoce como onda P? Pues básicamente porque está aquí arriba primero, ¿no? Y también porque es una onda de presión. ¿Sí? Lo que hay aquí es una variación de la divergencia del desplazamiento. Entonces, es una de las ondas básicas que tenemos en la ecuación sísmica, ¿no? Y de hecho que van a ver que nosotros en nuestra introducción vamos a ver básicamente solo dos, ¿no? Solo es la BP, la onda P, una onda longitudinal, y la siguiente que es la onda S, ¿no? Y nada más, pero en realidad hay muchas otras ondas más, ¿sí? Que se producen y nosotros no estamos estudiando en este curso. De hecho, toda la sísmica, lo que se conoce como sísmica, pues se queda en la onda P. Ya vamos a ver por qué es interesante la onda P desde el punto de vista experimental, ¿no? Bueno, y la onda S también, ¿no? Porque después hay otras ondas, por ejemplo, las ondas de superficie. Esas no las estamos deduciendo aquí, pero están dentro de, de, de la mecánica que hemos estado estudiando, ¿sí? Todas estas son ondas de volumen. Las ondas de superficie son las que, como su nombre lo indica, se generan cuando la perturbación llega a una superficie. ¿Sí? Que aquí estamos considerando como que fuese todo un medio, ¿no? No hay superficie, no hay en un momento llega a un borde, una superficie. Pero pues hay que saberlo. Al menos estas necesitamos conocer. Entonces la idea aquí es, ya tenemos la onda P. ¿Dónde está la otra onda? Pues para la otra onda vamos a retener esa velocidad. Entonces verán la vida es que la velocidad es constante, depende de estos parámetros elásticos y la densidad. Entonces eso quiere decir que si yo por algún método logro determinar esa onda P, si conozco esa onda P, yo voy a lograr determinar esos parámetros, pero verán que son varios, ¿no? Y como esos parámetros están tabulados, si obtengo la velocidad, seguramente yo puedo encontrar de qué material se trata, ¿no? Solamente midiendo la velocidad de la onda que pasa por ese medio. Entonces, desde ya esa es la base de todo lo que hace la sismología y la sísmica, ¿no? O sea, medimos las velocidades. Ahora, directamente no es tan conveniente medir las velocidades, o sea, ya experimentalmente van a ver que lo más fácil de ver experimentalmente, más que estar con un velocímetro ahí, es simplemente medir el tiempo. Y con el tiempo, ¿no? Podemos nosotros estimar la velocidad y a través de eso ver las características del material. ¿Pero por qué? Porque, bueno, hay toda esta teoría de base que nos respalda en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, saber que la velocidad de la onda depende de características propias del material. Ahora, estos lambda mu, verán que también los puedo poner en función ¿se acuerdan del curso de geodinámica? Yo puedo poner lambda mu en función de los parámetros elásticos, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, que son los parámetros que se miden en el laboratorio. Entonces, siempre se puede relacionar esta velocidad con lo que yo he medido en el laboratorio y a través de la velocidad saber qué tipo de material se trata. Ahora, obviamente verán que aquí están dos parámetros, ¿no? Por eso, pues, medir esta onda no me informa directamente de los parámetros elásticos, pero si yo ya conozco un material, pongamos que
qué sé yo, granito, yo conozco su densidad, conozco su lambda, conozco su mu, conozco su velocidad. Eso lo puedo medir en el laboratorio. Salgo al terreno, detecto una velocidad de una onda P y entonces puedo identificar, mira, esa roca que está ahí es granito, lo que no, justamente lo que no alcanzo a ver, porque la idea es que la onda viene desde la profundidad, ¿no? Porque bueno, obviamente si tengo un afloramiento donde haber el granito, pues no habría mucho sentido, ¿no? Pero por ejemplo, sin ir más lejos, es un poco las ideas que se pueden realizar, ¿no? A través de porque otra de las cuestiones que hemos estado conversando con algunos compañeros, los que están acá, son sus diversos temas de tesis, ¿no? Entonces, todo lo que es la tomografía, si hacemos la tomografía a nivel eh, de tiempos de llegada, utilizando los datos de todo el Ecuador, ¿sí? O si hacemos una tomografía más local, esta es la idea, ¿no? Esta es la idea de base, medir estas velocidades y relacionarlas con los materiales que están ahí. Ahora, en el medio no es tan directo ver la velocidad, ¿no? O sea, exactamente la velocidad y decir esta velocidad, por lo tanto yo tengo tal roca. Podemos llegar hasta allá, pero generalmente en la geofísica, más lo que se interesa es ver las variaciones, ¿sí? Con ver una variación, eso ya nos informa sobre las estructuras que están ahí, ¿no? Subyacentes, porque obviamente, como les digo, la idea es que esto nos permitirá ver en profundidad. Pero bueno, entonces esta es la velocidad de la onda P, entonces, vamos, onda P, y otra característica que tal vez pueden ver, sobre todo cuando hay sismos intensos y que son un tanto lejanos, nosotros generalmente podemos sentir esta onda, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces la gente dice hubieron dos sismos, no. En realidad lo que yo siento primero es la onda P, ¿no? Que a pesar que llega primera, también podemos demostrar que es mucho menos intensa que la onda S. Entonces es una onda longitudinal, es como el aire, es como, perdón, como el sonido, ¿sí? El sonido que ustedes estamos escuchando se propaga a través desde mi boca hasta el micrófono, bueno, luego se hace pulso electromagnético, pero de mi boca al micrófono, ¿qué es lo que hace? Simplemente son cambios de la densidad del aire. Entonces lo mismo esta onda P, nada más que es en el medio elástico, no medio sólido. Pero no es la única, entonces la otra, volvemos a recordar la ecuación que teníamos originalmente. Pues la ecuación que teníamos originalmente, ¿cuál era? Teníamos más 2 mu. Eso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? De toda la ecuación. Bueno, ahí podemos ya avanzar un poco. Verán que va a tomar el rotacional de todo esto que está acá. Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Aquí, ¿ven? El ρ puede salir, puede intercambiar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda ρ, segunda derivada respecto al tiempo, de el rotacional de u. Lo mismo esto, ¿no? Es una constante respecto a la derivada. Yo puedo sacar y me queda lambda de 2 mu por el rotacional del gradiente de la divergencia de u. Y aquí lo mismo, el mu sale y me queda el rotacional. Me queda 3 veces, ¿no? El rotacional de u. Entonces verán que acá tengo este rotacional, ¿no? Entonces acá ya más o menos se me genera esa estructura. De todas maneras, yo aquí voy a utilizar, o si ustedes quieren, voy a volver. Recuerden esa igualdad que escribimos hace un rato, donde
sacamos hace un rato, recuerden, había escrito que el laplaciano de U era igual al gradiente de la divergencia menos el rotacional de U. Bien, hace un rato utilizamos esta igualdad vectorial. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues otra vez vamos a volver a tomar el rotacional de todo esto. Y me va a quedar, ¿sí ven? Rotacional, el laplaciano, que va a quedar rotacional, el gradiente de la divergencia, menos rotacional del rotacional. ¿Para qué estoy haciendo esto? Pues para este término que está acá, es el que quiero reemplazar. ¿Sí ven? Este triple rotacional es el que quiero reemplazar por lo que me quedaría acá, ¿no es cierto? Despejaría ahí. De todas maneras, hay una simplificación, también recuerden. Hace un rato también pusimos que, para estar claros, ¿cuál es la que les... Hace un rato pusimos que la divergencia del rotacional es igual a 0, esa ya sabemos. La otra que también o podemos demostrar es que o la otra que nos va a servir, sabemos también, la otra que también se hace 0 es que el rotacional del gradiente de un phi, por ejemplo, vale 0, ¿no? La una era la divergencia del rotacional vale 0, también podemos mostrar que el rotacional de la divergencia vale 0. ¿Nos puede servir esa o la anterior? Bueno, no sé cuál aquí cuál podemos utilizar más fácil. Antes de reemplazar aquí, ¿no? ¿Verdad? Nada más para tratar de simplificar esta que está acá. Sí, aquí podemos, como siempre, ustedes ven, podemos intercambiar. Aquí tengo el rotacional de la divergencia, pero puedo hacer la divergencia del rotacional. Siempre hay esa conmutatividad. Y recuerden que la divergencia del rotacional, por la ecuación que pusimos hace un rato, esta es 0. Entonces, esta de aquí, ¿sí? La divergencia del rotacional, una vez que intercambiamos, esta es 0. Por lo tanto, al reemplazar esto de acá, aquí igual puedo cambiar. Si ven, tengo rotacional de laplaciano. Yo puedo intercambiar y deducir o reemplazar toda este triple rotacional acá por el laplaciano de el rotacional. Entonces, acá me quedaría de segunda ahora, ¿y cómo me conviene escribir más fácil? Porque tenemos ahí verán que aquí tenemos un menos, ¿no? ¿Se ven? Al reemplazar, me quedaría menos con menos, me quedaría más. Y ahí lo que busco es que se simplifique un término. Entonces, déjenme revisar si está bien, porque este era el laplaciano de U, correcto. Me queda el gradiente menos, ¿sí? Está bien, ahí está bien. Por lo tanto, hay solamente un término hay un signo que no está bien. Hay un signo que no está bien, que es mejor verlo ahorita para...
Sí, más que el signo, no es el signo. Sí, está bien, sí, está bien. No. En realidad aquí es, ¿no? ¿Sí ven? Aquí tengo rotacional de un gradiente. Sí, es para eso, ¿no? Rotacional de un gradiente. Rotacional de un gradiente, todo este término de aquí, no, estaba correcto, no era el signo, es esto, ¿no? Sí, rotacional de un gradiente, rotacional de un gradiente, todo esto se hace cero. Y reemplazo, verán que este había un menos acá adelante y acá tengo este otro menos, por lo tanto se hace más. Y lo único que me queda es mu, al final de todo esto, mu que multiplica a esto de acá, al laplaciano del rotacional de u. No, sí estaba bien el signo, ¿no? Era este término que se hacía cero porque tenía el laplaciano de un gradiente. Aquí en cambio tenía el gradiente del rotacional, también se hace cero. Y ahí tenemos otra onda, ¿no? Para verla, entonces escribimos, ahora esta es una onda de volumen, me queda mu sobre rho. Entonces, la estructura de la ecuación de onda, ¿no? Segunda derivada respecto al tiempo, segunda derivada respecto a la posición. Y la velocidad de la onda S es esto que está aquí al cuadrado. Por lo tanto, raíz cuadrada de mu sobre rho. Tenemos la onda S. Entonces aquí ese PS a veces viene también un poco de la práctica, ¿no? Porque en la práctica, cuando uno lee los sismogramas, piensa la onda P primera, la onda S segunda, pero en realidad es más bien respecto al proceso físico, ¿no? La P es de presión, una onda de presión, y esta S es una onda de cizalla, shear, ¿no? ¿Verdad? El shear, la cizalla, por eso también la S de ahí, ¿no? ¿Y cuál es lo interesante de esto? Pues bueno, ya tenemos estas dos velocidades, pues son las dos ondas que nosotros registramos siempre en un sismo, ¿no? Las ondas fundamentales. De hecho, la base de ver la onda P y la onda S, el tiempo de llegada de la P y el tiempo de llegada de la S es la base de la localización de los sismos, ¿no? Que es uno de los procesos fundamentales que hace, por ejemplo, el Instituto Geofísico aquí, que es un proceso eh, que a veces no es tan comprendido, pues que dicen, bueno, ya generalmente nos informan dónde fue el sismo, pero ese saber dónde fue, entonces imagínense, antes de que había los sismómetros, cuando había un terremoto, pues había a veces esperar días para saber en dónde fue el epicentro, ¿no? En cambio ahora con la red de sismómetros, lo que tenemos es que se mide la onda P y la onda S, en principio automáticamente, por eso luego siempre hay una revisión de los datos, ¿no? Y se mejora, pero automáticamente, entonces se determina la P y la S, e inmediatamente, más o menos pueden comprobar cuando hay un sismo fuerte, ¿no? Puede ser unos 3, 4 minutos, porque generalmente, alguna vez van a estar ahí en el Instituto Geofísico, nosotros tenemos tanta actividad sísmica, ¿no? Las cosas que más tenemos aquí en el Ecuador son sismos. Entonces es permanente, ¿no? ¿Sí? Ahí cada momento está sonando una especie de alarma, ¿no? Que está mostrando que hay sismos. Entonces tampoco se puede sacar todo eso directamente a los medios, ¿no? Y decir, miren, un sismo. No, siempre hay alguien que también está, cada vez que hay una de estas alertas, se va a ver y si la magnitud vale la pena, si no es un error de las estaciones, ¿no? Entonces, por eso también no es que sea instantáneo, ¿no? Siempre hay un tiempo de latencia entre si hay el sismo hasta que porque el resto es automático, ¿no? Sí, es instantáneo, básicamente. Una vez que el operador ve que se trata de un sismo importante, entonces comparte la información que ha obtenido el software, ¿no? Pero todo eso se basa en determinar la onda P, la onda S. Entonces, ¿cómo vemos la onda P y la onda S en un sismograma, ¿no? Entonces, es un trabajo interesante también que básicamente es la base de todo
el trabajo de la gente del Instituto Geofísico, porque una vez que ya se ha hecho esa primera alerta, que se hace automáticamente, ¿no? La máquina va buscando dónde está la primera y la segunda. Pues lo siguiente es ya hacer una revisión manual. Entonces, por eso siempre hay alguien ahí, ¿no? Entonces, ahí sí, eso puede tomar un tiempo, ¿no? Revisar las diversas ondas, porque son varias, ahora tenemos muchas estaciones, entonces a veces puede ser hasta más de 50 estaciones, y revisando dónde está, y con eso se relocaliza el sismo. Y obviamente, esa relocalización implica un cambio en la magnitud también, ¿no? Pues por eso, claramente, la primera magnitud que se informa es una magnitud referencial. Pero, una vez más, es importante porque el momento que hay un sismo fuerte, importante, de una magnitud importante, pues es la forma en la cual las autoridades van directamente a saber, así, mira, un sismo acá, entonces hay que ya empezar a desplegar la ayuda. Todo eso es fundamental, es decir, no es que simplemente se informa de la localización de un sismo para que la gente sepa. No, es que todo eso importa a las autoridades. Y además la otra cuestión es que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento, a pesar de que no podamos predecir el sismo, el conocimiento de saber por lo menos dónde fue, sí, ya inclusive si nosotros fuimos de la zona afectada, es saber dónde fue el sismo, es digamos, una ayuda, un aliciente, lo que contribuye a lo que se conoce los riesgos como la resiliencia, ¿no? Para que la gente pueda tranquilizarse, en otras palabras, ¿sí? Entonces, sí, es un proceso que en algún momento nos gustaría llegar a predecir, ¿no? ¿Sabes? Va a haber, eso todavía está lejano, bastante lejano, de hecho. Pero al menos con estas ondas P y estas ondas S, que ustedes ven están contenidas en las ecuaciones de la elasticidad, son el fundamento de la localización de los sismos. Ahora, nosotros podemos llegar a hacer localizaciones, pues ahí sí ya es un poco... podemos tener softwares que nos ayuden a hacer la localización en función de la onda P y la onda S, ¿no? Pero como estamos en este proceso de curso, digamos, condensado un poco, pues más bien preferimos esperar para toda la parte práctica, verlo ya con nuestras ondas, las ondas frontales, que son las ondas que al final utilizaremos dentro del software y los equipos que tenemos en la universidad, ¿no? Pero pues también pues, se podría plantear. De hecho, hay muchos softwares bastante simples, inclusive ahí en la red, seguramente les puedo poner uno, por ejemplo, pueden revisar eso también, tienen tiempo o interés además durante el feriado. Hay unos softwares muy simples que inclusive les permiten, ¿no? Ustedes mismos hacer las localizaciones, porque cuando hicimos esto de la onda P y la onda S, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando vamos a medir el sismograma, vamos a ver algo como esto, ¿no? Bueno, y ahí donde está la onda P y la onda S. La onda P es bastante fácil, ¿no? Es lo primero que llega. Aquí está calvado y ¡pap! Por acá. Entonces aquí pongo la P. La S es más difícil, ¿sí? La S generalmente es el impulso grande, por eso cuando yo tengo la oportunidad de sentir un sismo de intensidad importante a una cierta distancia, porque cuando es muy cerca las ondas vienen casi instantáneas, no lo sentimos, pero cuando es suficientemente lejano, primero vamos a sentir una especie de movimiento, y sobre todo si estamos en un sitio alto, o en un edificio, por ejemplo, la onda P, ¿no? Nos mueve de un lado al otro, y a veces, sí, algunos pocos segundos, si el sismo está lo suficientemente lejos, viene la onda S, que es una onda de cizalladura, ¿no? Vertical y horizontal. Entonces, esa verdaderamente la que sacude, ¿sí? Y generalmente la que más daño causa, porque además es mucho más energética, ¿no? Tiene mucha más energía. Entonces, el hecho ya de observar en un sismograma dónde está la onda P y la onda S, pues hay varias. Es un trabajo que básicamente hay que hacerlo en función de reconocer patrones, ¿no? Era algo que uno aprende en la práctica, viendo varias de estas ondas, marcando la P, marcando la S, ¿no? Es un trabajo bastante difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, diríamos, lo que nos sirve para ver la onda S, lo que nos permite ver la onda S, a veces son las otras componentes.
Las componentes horizontales del sismograma, ¿no? Nos van a marcar mejor esa onda S, porque como les digo, la onda S viene causando cizalladura en las tres componentes del espacio. Entonces, generalmente en las componentes laterales, por eso necesitamos siempre sismogramas de tres componentes para hacer una sismología, ¿no? ¿Sí? Si necesitamos detectar el movimiento vertical, norte-sur, este-oeste, ¿no? Las tres componentes del sismograma, porque verán que aquí está un vector, ¿no? Aquí está un vector, es un vector que tiene tres componentes. Entonces, por eso necesitamos sismómetros de tres componentes. La ventaja es que actualmente hay sismómetros bastante convenientes. No los tenemos todavía a disposición en nuestra universidad. Gustaría, no son tan caros, pero bueno, con todos los recortes que ha habido, pues algún rato esperemos que podamos. Si un sismómetro puede llegar a costar unos $1,000, ¿no? Claro, para un estudiante, $1,000. Sí, pero, por ejemplo, para la universidad, pues, tener un equipo de 5 sismómetros, que es lo que necesitamos. Porque tampoco vale la pena uno solo. O sea, uno solo, bueno, es para conectarlo en la casa y estar viendo ahí los sismos, ¿no? Pero información en sí científica no nos va a permitir tener. Pero unos 5 sismómetros, que sería una inversión de $5,000 a nivel de una universidad. Eso la universidad no va a quebrar por eso, ¿no? Pero bueno, digo, dentro de las futuras adquisiciones que podríamos hacer, podrían ser ese tipo de sismómetros, ¿no? Pero por el momento, pues nos queda saber que tenemos la onda P y la onda S, ¿no? La onda de presión y la onda de cizalla, de shear, ¿no? En realidad la S, ¿no? Pues verán que hemos hecho todo el proceso, desde el medio elástico hasta el, la determinación de estas ondas. Como les digo, pues simplemente podemos haber empezado diciendo, hay dos ondas, estas son las velocidades. Seguramente si pudiésemos hacer algo mucho más aplicado, ¿no? Pero de todas maneras nuestra formación, verán, más de ingeniería, requiere esta base conceptual, ¿no? Porque verán, ustedes van un rato al geofísico, van a ver que muchas de las personas que están marcando la pela S ahí no son los ingenieros, a veces eran estudiantes, ahora hay cada vez menos estudiantes porque contratan a personas, o sea, que no necesariamente tienen a veces formación, ¿no? O sea, no tienen necesariamente una formación de ingeniería, ¿no? ¿Sí? Entonces, para marcar la P y la S no hace falta estudiar ingeniería en geociencias, por si acaso, ¿no? Pero en cambio, para justificar su ingeniería, pues hay que falta saber todo eso de ahí, ¿no? De dónde salen esas ondas a partir de la teoría elástica, ¿no? Entonces, ahí siempre tener presente el nivel de formación que ustedes tienen, ¿no? Porque pues, si solo es cuestión de ver la P y la S, eso por seguro no hace falta estudiar una ingeniería en geociencias para eso, ¿no? Lo pueden hacer de manera más simple. Por eso les digo estas páginas web inclusive la gente se pone a ver ahí, empieza a marcar la PLS y puede hacer pequeñas localizaciones, ¿no? con, los, con, los, con, los, con los datos de las redes internacionales. Entonces yo les pondré seguramente ese enlace también en la clase para que vean esa página y puedan tener una primera idea de cómo se hace la localización, ¿no? Una primera idea, obviamente, no es todo cómo funciona así, pero pueden ver que la P y la S son la base fundamental de la sísmica. Entonces, con esto hemos terminado esta primera parte, digamos, de todo lo que sería o encontrar nuestras ondas. Ahora, estas son ondas de volumen, ¿no? Verán que son ondas vectoriales, dependen de un U vectorial. ¿Podemos seguir estudiando desde esa complicación? Pues sí, podría ser, pero siempre se puede hacer simplificaciones. Y ahí viene la siguiente simplificación. Si no hay alguna duda, ¿no? Como siempre, ¿verdad? Entonces, de estas ondas de volumen que hemos encontrado, la P y la S, tenemos que hacer nuestra siguiente simplificación, que son
Bueno, pongamos son, ¿no? Porque estamos hablando en plural. Ahora verán que hasta aquí lo que hemos encontrado son las dos ondas y encontrado sus velocidades. Eh, lo siguiente sería resolver las ecuaciones de onda. Y ahí les recuerdo que ustedes tienen las herramientas para resolver esas ecuaciones de onda. Ahora bien, son ecuaciones vectoriales. Pues bueno, primero hay que simplificarlas, escribirlas en tres componentes y encontrar las tres soluciones para cada componente por separado y luego escribir eso como un vector al final. Pero, les digo, un trabajo que podríamos proponerles es resolver la ecuación de onda. Pero eso entendemos que ya han hecho ese trabajo, sobre todo en la materia de matemáticas 4. Aquí lo que nos interesa ver es que las formas de las soluciones de onda, nosotros podemos encontrar una forma de una solución de este tipo. Una amplitud que depende de la frecuencia. Y acá me va a quedar obviamente la parte oscilante, que la puedo escribir como un exponencial imaginario. Omega t menos k por x. Entonces, es una solución de las más simples, que es una onda plana, ¿no? Porque hay ondas en volumen. Entonces, ¿por qué es plana? Pues no, ¿verdad? Solo depende de x, ¿no? De la posición en x. Acá, bueno, aparece un x vector. Para estar claros que si es de una dirección, es la dirección x, pero solo va en esa dirección. Aquí, pues lo interesante es mostrar algunos más bien eh, algunos términos de las ondas que quizá se han pasado por alto, como que yo sé que ustedes, en cambio, ahí sí en física 3, creo que, me parece, o con Fabricio, vieron bastante sobre las ondas. Saben que tenemos una frecuencia, ¿no? Eh, una frecuencia angular que se mide en radianes, y una frecuencia que sería la frecuencia en hercios, que la puedo obtener como omega sobre 2pi. Porque eso lo sabemos desde el movimiento circular. ¿Qué más tenemos? Tenemos el número de onda. Entonces, la frecuencia me dice más o menos en tiempo cómo se repite mi patrón, ¿no? Pero en cambio el número de onda me dice cómo se repite ese patrón en el espacio, ¿no? Entonces, es algo así como una frecuencia a nivel del espacio, si quieren tener idea, ¿no? Ese número de onda. K, que se obtiene omega sobre C, donde C obviamente es la velocidad. Entonces verán que esta puede ser una onda plana, tanto P como S, ¿no? Dependiendo de eso que esté considerando, ¿no es cierto? Entonces, lo único que le digo es que tienen que recordar estos términos porque a la larga van a aparecer, ¿no? La frecuencia, el número de onda, la velocidad de la onda. Hay un término más que también en sísmica van a ver que es bastante utilizado. Es bastante obvio, ¿no? Pero del inglés slowness, ¿no? Es la lentitud. Por eso se utiliza la S, ¿no? Porque el inglés es slowness, que es simplemente 1 sobre C. Vamos a ver que a veces es más fácil trabajar en lentitudes, en 1 sobre C, que directamente en velocidades. Entonces, esta estructura, ustedes pueden ver que este número de onda multiplicado por el vector director, la frecuencia, en este caso aquí no aparece la velocidad, ¿no? Pero podría ponerla acá en función puedo poner el número de onda en función de la velocidad. Ahí depende de cómo quiera escribir. Generalmente se escribe de manera más compacta, por eso escribe K punto X.
Estamos claros, como les digo, verán, la idea aquí es utilizar muchos de los conceptos que ustedes ya revisaron un poco con las ondas en el curso. Realmente creo que todos deben haber hecho quizá con Fabricio, ¿no? Que vieron ahí una buena parte del movimiento ondulatorio. En este caso, parece que es más de ondas electromagnéticas, pero la estructura un poco es la misma, ¿no? Entonces, necesitamos que recuerden un poco esos conceptos fundamentales de velocidad, frecuencia angular, porque son términos que a la larga van a ir apareciendo en las diversas ecuaciones, ¿no? de la sismología. Ya vamos a ir buscando simplificar, porque como siempre verán, la idea es dar paso a simplificar, simplificar, simplificar cada vez más. ¿Había una duda? Bueno, si no me avisa. Si no, para ir terminando, entonces verán que hemos hecho este proceso. Lo último que tenemos que tomar en cuenta, perdón, perdí el libreto. Porque como les decía, dentro de la planificación que tenemos, les pueden revisar, ¿no? Hacemos la primera semana sismología, la segunda semana la refracción sísmica, que seguramente es donde más trabajaremos. La tercera, pues la reflexión, ¿no? Más o menos estaba distribuido un poco así, ¿no? ¿Se acuerdan? El sílabo, ¿no? Entonces, para terminar esta semana, un término importantísimo también que siempre va a aparecer, una vez más, si profundizan o desde la base mismo, por ejemplo, el momento que nosotros necesitamos hacer la localización de los sismos, ya van a ver que, pues, bueno, la primera idea es pensar que la localización la hacemos simplemente midiendo tiempos. ¿Sí? Consideramos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Tenemos, ¿cuántas incógnitas tenemos para localizar un sismo? Pues básicamente tenemos 4 incógnitas. ¿Sí? Las 3 incógnitas de la posición y la incógnita del tiempo de llegada. O si quieres que en lugar del tiempo, la velocidad. O sea, siempre son 4 incógnitas. Por lo tanto, quiere decir que al menos estaríamos tener 4 estaciones sísmicas para poder determinar bien esas 4 incógnitas, porque verán que el sismo se produce en el espacio, no se produce en un plano. A más de eso, si es que queremos saber la estructura del medio, es decir, la velocidad propia del medio, necesitaríamos un dato más, ¿no? Necesitaríamos 5 datos mínimos para poder resolver la posición, el tiempo y la velocidad propia del medio que estamos haciendo. Por eso, cuando decimos necesitamos una red sísmica, pues mínimo estamos pensando en 5 estaciones, ¿no? 5 incógnitas de base que necesitamos resolver. Pero claro, esa primera aproximación de pensar que lo que se produce el sismo y el sismo se propaga con velocidad uniforme, me quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas, son las 3 ecuaciones del espacio, las tres coordenadas del espacio. Ya en la vida real es diferente, ¿no? Porque obviamente pues, el sismo nunca se propaga como una línea recta. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver cómo cambia la trayectoria de acuerdo a cómo va atravesando las diversas velocidades, las capas de velocidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos no resolver la ecuación de onda porque es una ecuación más complicada. Entonces, decía, para terminar, se puede, y además y se debe, simplificar las ondas la ecuación entonces ese nombre iconal, por si acaso se escribe así con mayúscula porque es un nombre que viene del alemán, entonces se escriben los sustantivos con mayúscula y así se quedó, bueno. Entonces la iconal, esto significa simplemente imagen, ¿no? Una imagen. ¿Y eso qué significa? Pues
Significa que la ecuación de onda sea T igual a T menos K por X por omega. Entonces, otro ejercicio que yo les solía enviar aquí a nivel de trabajos en clase que podemos hacer, ¿no? Que podríamos hacer, es, por ejemplo, ver cómo la ecuación de onda, es la solución que nosotros tenemos de la ecuación de onda, o la ecuación de onda en sí, perdón, se simplifica, ¿no? A una ecuación mucho más simple, que es la ecuación de la iconal. La ecuación de la iconal tiene la siguiente forma. ¿Sí ven? La derivada parcial de t, el tiempo de viaje respecto a x, al cuadrado más la derivada parcial de t más la derivada parcial de t es igual a 1 sobre la velocidad, es decir, es la lentitud s al cuadrado. Entonces, si ven, ¿no? La ecuación de onda nosotros la podemos simplificar y escribir así, de esta manera. Ustedes dirán, pero bueno, ahí hay derivadas parciales al cuadrado. Pero bueno, son derivadas primero que son de orden 1, ¿no? Y además de eso tiene esta estructura, ¿sí? Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Entonces es una ecuación numéricamente más fácil de resolver que resolver la ecuación de onda cada vez, ¿no? Porque si yo tengo un medio, lo que voy a tratar de hacer es propagar una onda por ese medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que me indica es resolver la ecuación de onda. Utilice toda la teoría que vieron en cuarto semestre para resolver la ecuación de onda y obtener esa solución complicada. En cambio, yo puedo simplificar a esto, pero obviamente, y aquí viene para terminar la última simplificación, se obtiene al considerar que la frecuencia tiende al infinito. Entonces, la ecuación de la iconal, que es una base de, de, toda la sismología, aunque obviamente ahora ya hay muchas ecuaciones que tratan justamente de pasarse de esta simplificación. Pero la base de la sismología es resolver esta ecuación numéricamente, ya cuando queremos ir a resolver numéricamente. A mano no vamos a resolver. Pero numéricamente es esta ecuación, la iconal, que queremos o debemos resolver cada vez que, por ejemplo, queremos ver cómo una onda sísmica ha atravesado un medio, que ya es una simplificación respecto a la ecuación de onda, que era mucho más complicado. Se obtiene obviamente esta simplificación gracias a que consideramos que la frecuencia es infinita. Entonces ahí estamos haciendo otra simplificación fundamental en nuestros métodos sísmicos. Y verán que, por no decir casi todos los métodos hasta ahora, siguen utilizando de base la ecuación de la iconal. Lo cual quiere decir que esa simplificación que nosotros estamos poniendo ahí, también debemos agregarle a nuestra lista, a nuestro checklist de simplificaciones que tenemos que pensar, tener en la cabeza el momento que vamos a interpretar las imágenes que estamos viendo, sea en tomografía en 3D, o sea en tomografía en 2D, ¿no? Entonces, eso, mucha atención. Ahora, ¿qué significa que la frecuencia, cuando estamos considerando que la frecuencia es infinita, qué sería? Pues sabemos que la frecuencia está relacionada con la longitud, porque en frecuencia capaz que no es tan fácil de razonar, pero podemos razonar en longitud de onda. Recuerden que la frecuencia es inversa a la longitud de onda, están relacionadas a través de la velocidad, ¿no? Entonces, frecuencia infinita, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la longitud de onda que estoy utilizando en mis experimentos es una longitud de onda cero. ¿Esto es realidad? Pues no, no es realidad. Lo único que estoy diciendo es qué cosa, que las longitudes de onda sísmica que yo esté utilizando tienen que ser longitudes de onda pequeñas. Ahora, pequeñas respecto a qué. ¿Eh? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta.
de que cuando nosotros utilicemos nuestras ondas para ver, por ejemplo, un cuerpo que está por acá y viene la onda, no todas las ondas van a conseguir definir ese cuerpo de ahí. ¿Cuáles ondas cuáles ondas van a, a permitirme que estas ecuaciones funcionen? Pues las que sean lambda tenga 0, obviamente eso nunca lo voy a conseguir, simplemente voy a decir que lambda es muy pequeño, pero muy pequeño respecto a qué? Muy pequeño respecto a la longitud del cuerpo que quiero resolver. Entonces, inclusive podemos llegar, bueno, a una ecuación exacta, en función de la onda sísmica, hasta que, ustedes ven, hay un límite máximo de resolución que yo puedo obtener a partir de una onda sísmica. ¿Sí? No puedo pensar que con la onda sísmica voy a ver hasta el último canto rodado que está enterrado debajo del suelo, ¿no es cierto? Hay hay un rango de definición, hay un tamaño mínimo, perdón, sería mínimo, que yo puedo resolver utilizando las ondas sísmicas, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque, pues en función de lo que nosotros querramos ver debajo del suelo, en función de las ondas sísmicas, hasta dónde vamos a poder ver, ¿no? Porque si queremos, obviamente, ir a observar objetos más pequeños, por ejemplo, en arqueología, supongo que queremos ver cosas más pequeñas, ¿qué necesitamos? Obviamente, justamente necesitamos aumentar la frecuencia, utilizar otras ondas. Y ahí, pues, las ondas elásticas como que ya no funcionan mucho, pues hay que ir a ondas electromagnéticas, ¿no? Que será el último cambio de aquí, sería el último tema que veríamos después, que son las ondas del radar electromagnético. ¿Por qué? Porque esas sí me permiten definir tamaños mucho más pequeños en función de todo lo que tengo. Entonces, una vez más, que eso tener precaución, porque si no, pues no puedo pensar que con la sísmica yo puedo ver todo lo que está ahí debajo del suelo, y no es así, ¿no? Hay un cierto tamaño que justamente está relacionado con la longitud de la onda que nosotros estamos buscando, que son más o menos ondas estándares, ¿no? De ondas sísmicas. Entonces, por eso es que al principio la sismología se concentró en ver las grandes estructuras de la Tierra. ¿Sí? Uno de los grandes avances de la sismología, por ejemplo, fue observar que teníamos un manto, que había el manto, que se llamaba manto, había una interfaz, ¿no? Entre la corteza y el manto. En ese entonces, verá que es principio del siglo XX, no se sabía que el manto había convección, ¿no? Nada más, simplemente se identificó. Y luego, pues lo siguiente, encontrar otra gran interfaz, que era la interfaz entre el manto y el núcleo líquido. ¿Eh? También fue un descubrimiento muy interesante. Era simplemente observando las ondas sísmicas, porque podíamos ver esas estructuras muy lejanas. Y luego, finalmente, lo último, pues lograr justamente en ese mismo avance, lograr ver que existe el núcleo interno, el núcleo sólido. ¿No? Pero estamos hablando de estructuras a nivel planetario, ¿no? Pero en cambio, pues, siempre hay que existir ahí, ¿no? Que esos conceptos de manto, núcleo sólido, núcleo interno, pues ahí todavía no hemos podido hacer geología, es decir, nadie ha logrado sacar una muestra directamente del manto o del núcleo. Hay ciertos sitios donde afloran las rocas del manto, no se ha podido hacer una probación, pero por ejemplo, esperar hacer una perforación, aunque hay proyectos para eso, para llegar a obtener rocas del manto. Pero ¿cómo conocemos toda esa estructura interna justamente del planeta? Pues es gracias a las ondas sísmicas, ¿no? Pues las que nos han permitido tener esa primera estructura. Ahora, obviamente, a través de la gravitación ya teníamos una primera idea, ¿no? Por ejemplo, solamente viendo la masa de la Tierra y comparándola con la densidad, rápidamente, eso desde casi Newton mismo, la gente ya se dio cuenta, por ejemplo, de que debía existir algo mucho más denso en el interior del planeta, porque al calcular simplemente teníamos ya la masa, conocíamos el tamaño, calculábamos la densidad, nos salió una densidad mucho más alta que la densidad de las rocas que encontramos normalmente a nivel de la geología, de la exploración geológica. Entonces indicaba que debía existir algo mucho más denso, ¿no? Pero ya las imágenes mismas, es decir, las fronteras, manto, núcleo interno,
pues fueron resueltas gracias a la sismología. Y en ese mismo camino, pues actualmente nos sirven, por ejemplo, para ver las placas a través de la tomografía. Pero esa es una escala, digamos, global, ¿no? Pero de ahí pasamos a la escala ya local. Por ejemplo, suponemos que si logramos hacer un proyecto con nuestros geófonos que tenemos ahí en la universidad, eso sí lo tenemos, pues vamos a ver a escalas de las decenas de metros, ¿no es cierto? Estructuras que cambian a las decenas de metros. Y por eso es importante la frecuencia que nosotros apliquemos en nuestra onda. En el caso de nuestros sismómetros, lo que vamos a hacer nosotros mismos, crear nuestro propio sismo mediante una percusión. Ahora, esa percusión, mientras justamente mayor frecuencia tenga, ¿sí ve? Mayor frecuencia tenga, mejor veremos las imágenes, ¿no? Porque verán que estamos tratando de que la frecuencia sea lo más alta posible. Entonces, por eso que igual, mientras tenemos esto de la percusión, es una primera ayuda, pero por ejemplo, si podemos hacerlo con un explosivo, es mucho mejor, porque la frecuencia es mayor, ¿no? Entonces, genera una onda de una mayor frecuencia. Tendremos mayor definición. Y mientras más frecuencia, pues mejor. Entonces, por eso, por ejemplo, porque en las grandes exploraciones, pues no vamos a hacer simplemente con golpes, ¿no? Sino directamente con explosivos. No es solamente por la facilidad ni por la potencia, sino por la frecuencia que eso genera, que me permite tener una mayor definición. Entonces creo que con esto hemos terminado nuestra introducción para toda la semana, estas 3 clases, a lo que sería la sismología. Ya a partir de la siguiente semana, pues les digo, traten de revisar un poco estos temas para que no se desconecten tanto. Empezaríamos ya la parte de la refracción sísmica, es decir, ya la cuestión más directamente aplicativa de todo lo que estamos viendo, ¿no? O sea, no quiere decir que esto no sea aplicado, ¿no? Es aplicado, pero de todas maneras hemos empezado de una parte bastante teórica, que es la elasticidad. Y, por ejemplo, esto puede ser un ejercicio también, ¿no? Cómo podemos simplemente considerar cuando la frecuencia tiene infinito, cómo se resuelve la ecuación, cómo se llega a la ecuación de la Eikonda. Luego, obviamente, pues ya es la resolución numérica de esa ecuación, ¿no? Pero, pues eso ya sale fuera del interés básico del curso, ¿cierto? Luego, pues ya podremos avanzar. Entonces, no sé si hay alguna inquietud, ¿no? Si no, porque otra vez me había olvidado de terminar Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí, dale. En en las salidas de campo de geofísica, normalmente, ¿qué hacían? Utilizábamos de los geófonos, ¿no? Que tenemos eso aquí, y hacíamos los experimentos de lo que vamos a ver, las técnicas que vamos a ver la siguiente semana, que es la refracción y la tomografía sísmica en 2D. Obviamente no vamos a poder hacer las salidas de campo, a menos, como ustedes saben, a menos si es que alguno va a hacer algún proyecto directamente de investigación para la tesis. Ahí sí, en ese caso, sí podemos obviamente solicitar que se nos permite utilizar, pero obviamente ahí ustedes tienen que venir acá, ¿no? Ustedes están acá. Entonces, eso es lo que hacíamos. Básicamente lo hacíamos cerca del campus mismo. Nunca nos fuimos demasiado lejos porque pues, hay varios sitios todavía por ahí que se pueden hacer. Ahora, nosotros no vamos a hacer esa parte. La que sí vamos a hacer, eso sí, tengan por seguro, es la parte del software. Es decir, vamos a pensar que ya hemos ido al campo, hemos cogido las señales y ya vamos a procesar, que también es otro trabajo, ¿no? No es tan evidente. Eso sí lo vamos a hacer, la parte de software. Pero obviamente no podemos hacer la parte pedagógica con los geófagos. No sé si hay más preguntas.